Acabamos de dejar atrás el Tashi-Lapsta, el puerto más alto y uno de los más peligrosos de toda la expedición. Ha sido un ascenso difícil y donde nos hemos encontrado con problemas graves de salud, pero finalmente hemos dejado sus casi 5.800 metros de altura detrás. Ahora tenemos como misión intentar salir de este glaciar donde hemos tenido que acampar. No t'indiquin un camí avall, em sembla una vergonya. Aquel glaciar era un dolor de cabeza permanente, no había ningún camino claro y en un momento determinado me puse yo por delante y me pareció ver algún sitio por donde a lo mejor podíamos descender y salir de aquel dichoso glaciar. Estamos en medio de un glaciar y sin darnos cuenta nos hemos metido justo por encima de una grieta. Y desafortunadamente ahí cometimos seguramente el primer gran error de la expedición. Al cabo de bajar unos pocos metros me di cuenta de que aquel sitio era muy peligroso. Le dije a Dani, no vengas por aquí. Me di cuenta en aquel momento del apuro en el que me encontraba. Estaba en una pared prácticamente vertical, todo hielo, absolutamente todo hielo, era un glaciar y aquel hielo era extremadamente afilado. Entonces, una caída por allí, por aquella pared de cuchillos, prácticamente cuchillos afilados, podría ser un problema bastante grave. Morir a puta cuenta. Has vist per on anar? Hem de tornar enrere. Per on hem anat? Per aquí? Quin desastre, tio. Hem quedat? Decepcionat. Mira, Has posat en perill i has posat en perill. Molt perill. he pensat que no haver sabut identificar bé el risc. És el que jo soc el poruc. No sé si has vist la cançó o la escrita. Però que et costa un braç, Si et queies allà, i se t'acabava el lleig. Ja ho sé, però quan he arribat allà i quan m'he donat que era difícil baixar, pujar era molt difícil per mi. Potser ho hauria sabut fer molt bé, però jo no ho he sabut fer bé. Los nervios están a flor de piel. Y el glaciar sigue con su exigencia. Siento cómo me late el corazón bajo las capas de abrigo que me cubren el cuerpo.
Estamos perdidos en el glaciar. Destinamos toda la mañana a intentar salir de este laberinto de trampas mortales. Pero lo acabamos consiguiendo. Finalmente habíamos superado el Tashi Lapsta. Era nuestro primer gran reto, nuestra primera gran hazaña. Un puerto que se consideraba técnico e imposible de hacer sin guías ni porteadores. Lo habíamos conseguido y aquello nos llenaba de muchísima emoción. Estábamos muy contentos, estábamos muy satisfechos porque nos habían ido las cosas como habíamos planeado y solo podíamos pues, disfrutar de lo que nos quedaba y sabiendo pues, que una de las partes importantes del recorrido lo habíamos aprobado y sacado un notable. Aunque unos días más tarde, no muchos, un par de días más tarde, la gente local nos comunicó que 2 personas habían fallecido precisamente intentando superar el Tashi Lapsta en esos mismos días que nosotros. Y aquello pues obviamente fue un golpe de humildad. Sabíamos que esos peligros estaban allí, pero obviamente cuando te comunican que la muerte ha estado allí, también cuando tú estabas pasando por esa zona, pues te hace tocar un poco de pies a tierra, ¿no? Y éramos muy conscientes de la suerte que teníamos y éramos muy conscientes de que para completar el Gran Camino del Himalaya se necesitaba suerte. Es una condición indispensable para poder completarlo con éxito. De este lago glacial nace el río Rollwalling, que seguiremos desde su nacimiento y durante todo su recorrido. Habíamos superado ya una de las partes más importantes y duras de la expedición. Pero aquello era solo el inicio. Ahora nos esperaba el puerto de Tillmans. Un puerto considerado incluso más complicado que el Tashi Lapsta y donde también, en principio, se podía hacer solo con guías y con material técnico que no teníamos. Llevamos ya 550 kilómetros recorridos en unos 40 días. Estamos cruzando toda la cordillera del Gran Himalaya, donde se encuentran las montañas más altas del mundo. Quedan aún por delante unos 1.200 kilómetros y muchos obstáculos. Algunos incluso más desafiantes que el Tashi Lapsta. El río Rollwalling nos sorprende con su combinación de colores otoñales. El descenso es brutal. De los 5.800 metros sobre el nivel del mar a los 1.200 en tan solo 3 días. Warang. Laduk. Oh. Yeah. Wow. Okay. Danyabat. Thank you. Nosotros bebíamos agua sobre todo de los ríos, de algún glaciar si es que habían charcos, etc. Y bueno, obviamente siempre llevábamos cada uno su cantimplora, ¿no? Y sobre todo, y eso yo creo que es lo más importante, racionábamos muy bien el agua, es decir, no nos terminábamos el agua hasta que no podíamos llegar a otro sitio para rellenarlo. Esta es una nueva cara más desconocida del Himalaya.
Gran Ro! Very Gran Ro! Una familia nos invita a su casa. Namaste! Namaste! Namaste, namaste! Sit down. Ah, okay. Dhanyavad. Hey, Maslu. Welcome to my place. Thank you. Ah. Allí nos enseñan cómo hacen tomba. El tomba es una bebida tradicional de los Limbu, una de las etnias que habita en el Himalaya, y que consiste básicamente en un cereal fermentado, el mijo, al cual se le tira agua caliente y aquello provoca como una infusión, por así decirlo, y acaba resultando en una bebida con una ligera gradación alcohólica, muy poca, creo que incluso menos que la cerveza, y es curioso porque se bebe en caliente, y de vez en cuando, muy de vez en cuando, nos permitíamos tomarnos un tomba para celebrar que estábamos realizando aquello, y también un poco pues para buscar estos momentos de distensión tan necesarios en una expedición como esta, en la que normalmente lo que impera es la tensión más que la distensión. Now this is animals, yeah? Yeah, And this is a your goat. this is goat, yeah? Okay, This goat. is goat neck. Yeah. And your is this cut. I kill only chicken. Yeah? Yeah. Oh, wow. And he kill all the animals. Aquí es donde forjan los cuchillos. Yeah, fire. Fire. Your Yeah. Air. yeah. Like that. Yeah. Okay. También nos dan algo de comer. El día de hoy coincide con unas festividades muy importantes en la religión hindú. En muchas ocasiones queríamos como recompensarnos, ¿no?, por lo que estábamos haciendo, que no todo fuesen momentos duros o exigentes, sino también tener nuestras pequeñas recompensas. Y normalmente estas recompensas lo que eran sobre todo en forma de comida y sobre todo en forma de fruta, curiosamente. Y digo curiosamente porque para mí nunca la fruta había sido una recompensa, pero al estar tanto tiempo sin fruta tu cuerpo te lo pide, y entonces cuando estábamos por cotas más bajas comprábamos literalmente kilos de frutas y nos poníamos allí a comer entre los dos los kilos de frutas. Naranjas o plátanos, pues aprovechamos cuando estábamos a baja altura para comer todo lo que podíamos, para tener una dieta un poco más variada, ¿no? Y también cuando encontrábamos algo de queso de yak, pues también eran nuestra recompensa. Muchos de los pueblos que pasábamos no son turísticos, no hay gente, por lo que ver dos tíos solos, sin guía ni sherpas, caminando, pues despertábamos mucha curiosidad de la gente local. Y nos recibían con los brazos abiertos. Muchas veces pues entrábamos y nos tomábamos un refresco en un local, o jugábamos a pelota con los niños, o un niño nos enseñaba el pueblo, que siempre había mucha relación. Después por las tardes, ¿no?, normalmente cuando llegábamos a los pueblos, si es que llegábamos, con la gente local. Era divertido porque teníamos muchísimo que aprender, para nosotros todo era nuevo, todo, desde cómo hablan hasta la religión, hasta la comida. A pesar de que estábamos viajando Dani y yo, ¿no?, que íbamos acompañados el uno del otro, la mayoría de horas andando al final las pasábamos solos, las pasábamos con nosotros mismos. Entonces durante el primer mes fue muy interesante a nivel mental, fue como un ejercicio de meditación, tantísimas horas andando, llega un momento que los pies van solos y que te quedas abstraído en tus propios pensamientos, ¿no? Y durante este primer mes las sensaciones a nivel mental eran de que me estaba sirviendo para pensar sin las distracciones que normalmente tenemos todos en nuestro día a día, ¿no?
no había distracciones más allá del propio paisaje y de tus propios pensamientos. Entonces aquello me sirvió mucho para poner mis pensamientos en orden, para pensar en cosas en las que nunca antes me había parado a pensar, y sentía que me gustaba mucho aquello, sentía que era pues muy satisfactorio el poder tener ese tiempo para mí, para pensar. Pero una vez pasó este primer mes, llegó un momento que, al igual que con Dani se repetían las conversaciones, conmigo mismo también se repetían los pensamientos. Y era como que no podía generar nuevos pensamientos, ya había pensado todo lo que podía pensar, ya había ordenado todos los cajones de mi mente, estaba todo perfectamente ordenado, todo en su sitio, y llegó un momento que de verdad me sentía atrapado en mi propia mente, porque sentía que no estaba generando nada nuevo, y sentía como que mi cabeza era como una prisión en la que estaba encarcelado, y a partir de este momento se empezó a convertir en un reto de verdad el pasar tantas horas solo. Nos encontramos un paisaje totalmente distinto, un nuevo vestido del Himalaya. Bueno, está empezando a granizar y estamos todavía a 300 metros del paso de 3.700 metros, dirigiéndonos hacia Langtang. Bueno, pues estamos un poco enfadados con nosotros mismos porque nos hemos perdido, pero por nuestra culpa, por vagos. Hemos querido bajar un río porque no queríamos subir, que a lo mejor hubiesen sido 20 metros, pero hemos decidido coger la opción fácil, la opción rápida. Hemos empezado a bajar este río, que ya veis que no hay ningún tipo de camino, y bueno, hasta un punto que ya no podíamos, había muchas rocas, mucha agua, y ya no podíamos pasar, y estamos a tomar de cualquier pueblo o cualquier carretera. O sea que y ya llevamos 9 horas andando hoy. 9 y 40 minutos, de las cuales casi toda subida, entonces estamos ya un poco hartos. Y ahora aquí tampoco podemos acampar, no podemos hacer nada, entonces tenemos que seguir andando, subiendo otra vez hacia arriba. A ver si encontramos algún sitio, poner la tienda, que se termine el día, y a ver si mañana empezamos un poco mejor y con menos tonterías en la cabeza. Como siempre pasa en zonas remotas, ¿no? Y sin contaminación lumínica, las noches acampando con los cielos completamente estrellados acostumbran a ser grandes momentos de las expediciones, ¿no? Pero es que en este caso se sienten incluso más cerca las estrellas, ¿no? Acampando 5.000 metros se ven como más cerca las estrellas, y es uno de los recuerdos más bonitos que tenemos, tanto Dani como yo, el recordar este cielo completamente iluminado por lo que hay más allá de este planeta. Nos encontramos un Gompa con claros signos de haber sufrido un terremoto, algo desafortunadamente muy habitual en este país. Hoy hemos acabado en esta zona un poco bizarra que se llama The Last Resort, que está justo a las puertas del Parque Nacional de Langtang, y que a través de este puente pues se llega a un mega resort que está por aquí detrás, ahora os lo enseñaré, y que organiza muchas actividades para turistas. Y de hecho desde este mismo puente se puede hacer el bungee jumping, el puenting, y saltar hasta aquí abajo. No está nada mal, pero sí que los precios son muy caros. Y bueno, es un sitio curioso en el que estar después de haber estado absolutamente aislado del turismo durante unos días. Llegar aquí
y volver a toda esta burbuja rarísima que es el mundo del turismo en Nepal. Desde Last Resort, el punto más bajo que hay entre los dos puertos técnicos de Tashi Lapsta y de Tillmans Pass, nos propusimos de intentar subir tantos metros como pudiésemos al día siguiente y realizamos lo que se acabó convirtiendo en el récord de la expedición, que fueron casi 2.400 metros de desnivel positivo, o sea que fue un día de subir, subir y subir. La verdad que nos perdíamos poco, sí que algún día nos perdimos bastantes horas, pero en general teníamos el terreno muy bien estudiado y sabíamos de dónde empezaba la jornada, dónde terminaba, qué pasos teníamos que cruzar, por qué lado del valle tendríamos que caminar y el número de ríos que tendríamos que cruzar. Lo teníamos todo bastante calculado. Nos dirigimos al puerto de Tillmans, que está a más de 5.400 metros sobre el nivel del mar. Son días de muchísimo ascenso, a veces por caminos extremadamente complicados. Ya estamos a casi 4.000 metros de altitud. Se nota por las increíbles montañas que nos rodean. Son las 5 de la tarde, se está poniendo el sol ya y tenemos estas increíbles vistas. Pero bueno, nos va a tocar apretar un poco el acelerador porque, bueno, pues eso, se está poniendo el sol y queremos llegar hasta un sitio que se llama Panchpokari e intentar dormir allí en nuestra extensión al Tillmans Pass. A 4.000 metros estaríamos. Disfrutamos de una de las mejores puestas de sol de toda la expedición. Por encima de las nubes, todo cobra otro sentido. Los 5 lagos. Hemos llegado justo a tiempo porque ya estaba casi oscuro totalmente. Bueno, pues justo a tiempo hemos llegado. Esto está totalmente oscuro, aunque la cámara os diga lo contrario. Y este es el sitio conocido como Panchpokari, que significa 5 lagos, y están todos aquí. Y estamos a 4.000 metros, ha sido un día de ascensión muy duro, porque hemos empezado a 2.100, 2.200 metros y estamos ahora a 4.000. Y todo para poder pasar el puerto de Tillman, que se encuentra a 5.300 metros y que si todo va bien lo pasaremos pasado mañana. Ahora a dormir y a coger fuerzas. Empieza el gran ascenso. Es sin duda una de las rutas más espectaculares de lo que llevamos de expedición. Me acabo de caer por enésima vez, pero esta ha sido fuerte y es la segunda fuerte ya de hoy. Y la verdad es que es complicado volver a andar después de estas caídas porque vas todo el rato con mucho cuidado y claro, vas más despacio y más inseguro. Para ser exactos, me he caído desde aquí, donde hay el palo, hasta donde me encuentro ahora. Un buen golpe. El ascenso es duro.
Aquí vamos, el puerto de Tillman. Hoy acamparemos aquí, a casi 4.500 metros. De nuevo, el sol va dejando tras él un gran espectáculo. El puerto de Tillmans nos esperaba y nosotros nos moríamos de ganas de empezar ese ascenso que sabíamos que sería muy duro, muy exigente y seguramente también que nos iba a transformar mucho como personas por precisamente la dificultad de ese ascenso. Tillmans era uno de los pasos técnicos que nos habían comentado y nosotros no teníamos material técnico, por lo que dudábamos de si lo podríamos conseguir o si nos lo podríamos tan siquiera plantear. Sabíamos que era un paso técnico a más de 5.000 metros de altura, con muchísima nieve y que desembocaba o que en el otro lado del paso había pues, el Parque Nacional del Lantán. Pero también nos sentíamos listos. Ahora tocaba el puerto de Tillmans. Nos levantamos a las 3 de la mañana de nuevo con la intención de subir el puerto de montaña lo más pronto posible para evitar estos problemas que se producen cuando se acerca el mediodía en estas cotas tan altas. Em sabries indicar més o menys d'on venim? Allà, D'on? per darrere aquella roca. Hem acampat allà darrere. Hem acampat allà baix, sí. El ascenso a Tillman fue muy exigente. Tuvimos que caminar un glaciar, cruzar un glaciar caminando y teníamos que descender todavía muchísimos metros en unas condiciones muy duras. Y ese día fue excepcionalmente duro porque no teníamos agua. Hoy me acompaña un fuerte dolor abdominal. Ya había aparecido en alguna otra ocasión, en cotas muy altas, pero hoy es especialmente intenso. Tanto que a veces me tira al suelo. Bueno, estoy esperando a Sergi, que viene un poco más atrasado. Tiene que llegar por ahí. El ascenso fue muy exigente, efectivamente era un puerto muy complicado y que requería de bastante exigencia física. El paso de Tillman, completado. Pero una vez llegamos arriba, esto es lo curioso que tienen los puertos, ¿no? Que a veces uno cree que cuando se llega arriba se acaba, pero no, cuando se llega arriba estás a la mitad. Y ahora te llega otra parte, que de la manera como estamos haciendo nosotros el recorrido, la otra parte siempre era la parte con más nieve. Por sorpresa nuestra nos encontramos un océano de nieve. Completamente virgen, nadie había pasado por allí desde hacía muchos días o semanas, y aquella nieve estaba allí esperándonos a nosotros. Y lo veíamos clarísimamente. Había tanta nieve que era muy fácil el provocar una luz. Y era extremadamente peligroso porque era nieve encima de un glaciar, por lo que podría haber agujeros o grietas en el glaciar y nosotros no verlas. Por lo que fue más complicado y mucho más peligroso el descenso de Tillmans que no la subida. Entonces, lo que decidimos hacer, estuvimos hablando un rato allí en la cima de este puerto y decidimos que lo que íbamos a hacer era cruzar transversalmente el valle, ¿no? Cruzarlo e ir a buscar alguna de las laderas donde veíamos que allí había rocas. Sabíamos que allí no habría glaciar y que había rocas. Hablamos, nos comunicamos entre nosotros y decidimos que la mejor manera para descender sería intentar rodear el glaciar. Y por eso nos desviamos hacia la izquierda en perpendicular para intentar evitar un riesgo de aludes que era existente y que era alto y sobre todo un riesgo de caer dentro de un glaciar. Entonces empezamos a avanzar y conscientes también de que teníamos que andar con mucho cuidado
cada paso que dábamos podía ser un paso en falso y provocar problemas muy graves. Las zonas donde pasábamos hacía mucho tiempo que no pasaba nadie y entonces ya nos estábamos acostumbrando bastante a eso de ser nosotros los que teníamos que abrir camino, los que teníamos que deducir por dónde se tenía que ir. La verdad es que hay mucha nieve, muchísima. Yo he pasado esta parte que es la más difícil y Sergi está ahora a punto de llegar. Cuando al fin dejamos la zona del glaciar y de las grandes cantidades de nieve más atrás, llega otra parte muy importante. Aquí era la parte donde sí que nos habían dicho que era pues, imposible el poder cruzar sin material de escalada, y es que la gente normalmente lo que hacía era, por el centro del valle, descender por unas rocas con material de escalada. Nosotros habíamos conocido a un hombre, a Craig, un hombre australiano que había podido realizar el Great Himalaya Trail, y él nos comentó que había una posible alternativa. Incluso nos envía una foto señalando con un círculo por donde podíamos encontrar una zona donde sería posible el bajar sin ese material de escalada que no teníamos. Y entonces empezamos a descender por aquella zona de rocas y nieve muy despacio, y yo también con un dolor abdominal que ya me acompañaba desde el inicio del día y que no sabía qué era, pero que me estaba realizando muchísimo dolor en esta parte del abdomen, y que incluso el dolor pues, me tiraba al suelo y era un dolor muy intenso, y aquella bajada fue especialmente dolorosa porque esta zona del abdomen se tenía que utilizar mucho para poder controlar tu peso y no caer en picado hacia abajo. La verdad, nos está costando mucho más de lo que pensábamos. Es muy largo, llevamos desde las 4 de la mañana y son ya las 2. 10 horas y aún no hemos bajado. Ahora estamos ya casi, pero nos falta todo esto. Llevábamos 25 horas casi sin encontrar agua, o sea, más de un día. Es decir, que en las últimas 25 horas hemos tenido que administrar y racionar 1 litro 75 entre 2 personas, subiendo uno de los puertos más difíciles que hemos hecho y de los más difíciles que hay en el Himalaya. O sea que os podéis imaginar lo contentos que estamos ahora que nos hemos encontrado esta fuente. Esa noche acabamos acampando justo donde nacía el río de un glaciar, una zona especialmente fría. Esa noche llegábamos a temperaturas muy frías, de -10, -15 grados. Y de hecho también había muchísima humedad, o sea que cuando nos levantamos al día siguiente teníamos los pantalones y las botas completamente congelados. Las noches cada vez son más frías. Día tras día, el invierno se acerca, amenazante. Y no llevamos ni la mitad de la expedición. Aún queda lo mejor.